Estamos en Vancouver, en Canadá, el 21 de mayo de 1971 y esta es la tercera partida del match entre Fischer y Taimanov. Es, en mi opinión, la mejor partida y prepárate porque vas a ver un sacrificio de dama correcto. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Taimanov y piezas negras para Bobby Fischer. Taimanov abre el juego con D4, caballo F6. Vamos a ver una defensa india del rey, similar a la primera partida. C4, G6, caballo C3, alfil G7, D4, D6, caballo F3, enroque por parte de Fischer, alfil E2, E5, enroque, caballo D6, D5, caballo E7, alfil D2. Esto, como he dicho antes caballo E1 es lo habitual para Taimanov. Taimanov siempre, pero Taimanov decide sorprender a Fischer y juega alfil D2. Caballo E8, torre C1, F5, todo esto es similar a la partida anterior, pero aquí Taimanov se desvía de la primera partida. En la primera partida, no sé si la has visto, de Taimanov juega caballo, perdón, Taimanov juega al E por F5. Y eso se debe a que hay una partida de Geller anterior en la cual se jugó caballo G5 y las negras quedaron bien. Entonces Taimanov trata de mejorar el juego de, de aquella partida y por eso juega E por F5, que es lo que sucedió en la primera partida. Así que Taimanov aquí lo que va a hacer es mejorar el juego de las blancas aún más. Y en lugar de E por F5, que es lo que jugó en la primera partida, Taimanov juega dama B3. Ahora, aquí Bobby Fischer hace una jugada que a Garry Kasparov no le gusta mucho. Bobby Fischer va a jugar B6. A Kasparov no le gusta mucho porque debilita las casillas blancas, especialmente debilita la casilla C6 que va a ser muy importante en adelante, lo vamos a ver. Kasparov propone también aquí la jugada rey H8 y caballo F6. En lugar de B6, que es lo que va a suceder en la partida, como he dicho antes, rey H8 o caballo F6. Pero bueno, Fischer jugó B6. E por F5, G por F5, caballo G5, caballo F6 y Garry Kasparov le concede un signo de admiración a esta jugada, F4. Esta jugada es muy fuerte por parte de Taimanov. Se ve que Taimanov llevaba la posición ya preparada antes desde casa, la habían analizado antes. Esta jugada es muy fuerte, F4. H6 y ahora aquí una jugada muy aguda también de Taimanov. Juega F por E5. Fíjate que se amenaza al caballo de F6 y las negras amenazan al caballo de G5. Si H por G5, E por F6. Pero Fischer juega E por F5. Y Taimanov no retira ese caballo de G5. Hace una jugada muy fuerte a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. También hay que decir que Garry Kasparov dice que tras caballo F3 y caballo G6, las blancas tendrían una pequeña ventaja posicional. Fíjate, esto dice Garry Kasparov. Caballo F3, se amenaza al peón de E5 y a continuación caballo G6. Y aquí las blancas tendrían una pequeña ventaja, en palabras de Garry Kasparov. Pero Mark Taimanov, que había perdido las dos primeras partidas, juega con mucha energía y hace una jugada muy fuerte a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. Mark Taimanov no hace ni caso al caballo que está en G5 y juega D5. La idea es que si las negras capturan al caballo de G5, H por G5, entonces sigue D6, jaque, descubierto con la dama que está en B3, el rey se tendría que ir a H7 o a H8 y a continuación este peón de E7 se come al caballo de E7. Así que Bobby Fischer juega aquí caballo F por D5. Vamos a ver lo que hubiera pasado si H por G5, fíjate. H por G5, D6, jaque con la dama, rey H7, D por E7, se amenaza ahora a la dama, dama por E7 y C por B6. Y aquí en esta posición más o menos está igualada.
Pero Fischer no tomó el caballo en G5, sino que jugó caballo F por D5. Caballo por D5, caballo por D5. Y de nuevo se amenaza al caballo de G5 y Taimanov sigue sin hacer caso a esa amenaza. Taimanov juega C por B6. Le da igual que le capturen el caballo en G5. Sin embargo, ese caballo es incomestible. Vamos a verlo, fíjate. Si Fischer jugó A por B6, no se comió el caballo de G5. Pero si se lo hubiera comido, fíjate lo que hubiera pasado. H por G5 hubiera seguido alfil por G5, se amenaza a la dama. Fíjate que si la dama se come al alfil, que está en G5, entonces la dama de B3 captura al caballo de D5 con jaque. Bueno, con jaque al rey y luego también a la torre, que está aquí en A8. Así que lo mejor es dama D6, B7 se amenaza al alfil y a la torre, alfil por B7 y dama por B7. Y la posición está igualada. Así que volvemos a la posición inicial. Caballo por D5, se amenaza al caballo que está en G5 y Taimán juega C por B6. Una jugada muy profunda, muy aguda y muy profunda. A por B6, hemos analizado ya lo que hubiera pasado si hubieran capturado el caballo. Bueno, se sigue amenazando al caballo de G5 y Taimanov sigue sin quitar ese caballo. Taimanov va a jugar, fíjate lo que juega, torre C6. De nuevo, el caballo de G5 es incomestible. Si H por G5, entonces sigue alfil C4 y este caballo cae. Fíjate que no se puede jugar alfil E6 porque la casilla E6 está cubierta por la torre. Fischer juega de manera correcta y juega rey H8. Y aquí, en esta misma posición, Fischer declaró que Taimanov tenía el camino a la victoria. Según Bobby Fischer, esta posición es ganadora para las blancas, para Mar Taimanov. Si Taimanov hubiera jugado dama H3, las blancas hubieran ganado la partida. Eso dijo Bobby Fischer. Es lo que a Taimanov se le escapó aquí la jugada dama H3 que le hubiera dado la victoria en esta partida. Taimanov juega caballo F3. Se amenaza ahora al peón de H6 con el alfil de D2 y con la torre que está en C6. Alfil B7, una jugada muy fuerte. Garry Kasparov le concede un signo de admiración a esta jugada. Y aquí viene el primer error de la partida según Stockfish. Hasta ahora el juego de ambos bandos ha sido impecable. Pero aquí Taimanov debería de haber jugado torre por H6. Una jugada muy aguda. Taimanov va a jugar torre G6. Y esto es un error según Stockfish. Vamos a ver lo correcto que es torre por H6. Fíjate, si Taimanov hubiera jugado aquí torre por H6, hubiera seguido alfil por H6, alfil por H6, se amenaza a la torre que está en F8 y al peón que está en E5, dama E7, alfil por F8, torre por F8 y torre C1 y la posición está igualada. Pero Taimanov no jugó torre por H6, juega torre G6. Bien, ahora viene una jugada a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración, dice que es una jugada muy fuerte, pero Stockfish dice que es un error. Stockfish dice, Fischer va a jugar ahora caballo F4. Stockfish dice que lo mejor aquí era jugar torre F6. Torre F6 hubiera sido lo mejor. Y si las negras hubieran jugado torre F6, las negras hubieran conseguido una posición con ventaja. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Fíjate, torre F6, se amenaza a la torre, torre G3, dama E7, caballo H4, dama C5, jaque, rey H1, dama D4, se amenaza al alfil que está en D2 y al caballo que está en H4, alfil E1, y ahora no vale, no se puede capturar en H4 porque si dama por H4 sigue torre por G7 y fíjate que este alfil D1 amenaza a la dama que estaría aquí
en H4. Así que no se puede recapturar en G7. Fíjate, si dama por H4, entonces torre por G7. Y ahora el alfil amenaza a la dama. La dama se tendría que ir a la casilla A4. Así que como volvamos a la posición inicial, torre G6, lo correcto hubiera sido torre por G6, lo hemos visto antes. Fischer va a jugar caballo F4, se amenaza al alfil que está en D2, en E2 y a la torre. Es una doble amenaza. Como he dicho antes, es un error por parte de Fischer según Stockfish, pero Garry Kasparov le concede un signo de admiración a esta jugada. Alfil por F4, E por F4, torre D1, se amenaza ahora a la dama que está en D8, dama E7, amenazando al alfil que está en E2, torre E6. Fíjate que la torre de E6 está protegida por la dama de B3. Se amenaza a la dama, dama C5, jaque, rey F1. Se amenaza ahora a jugar caballo H4, torre F D8, torre por D8, torre por D8. Y aquí viene otro error de Taimanov. Hemos visto como Taimanov ha cometido un error, luego Fischer no ha sido capaz de aprovechar ese error, también ha cometido otro error, por tanto la posición ha vuelto a estar igualada. De hecho, ahora mismo la posición está igualada. Y aquí Taimanov hace una jugada que le concede ventaja a las negras. Taimanov va a jugar dama A4, y esto es un error. Lo correcto hubiera sido alfil C4, y aquí Garry Kasparov sí está de acuerdo con Stockfish. Esto hubiera sido lo correcto según Garry Kasparov y Stockfish, fíjate. Alfil C4, alfil C6, A4 y torre D6. Y la posición está igualada, a pesar de que las negras tienen un peón de más. Volvamos a la posición inicial. Torre por D8, dama A4, juega Taimanov, amenazando al peón que está en F4. Como he dicho antes, esta jugada es un error. Torre C1, jaque. Aquí viene otro error de Taimanov y este ya sí que es un poco más grave, porque este ya le da a las negras una ventaja bastante clara. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo E1. Taimanov va a jugar rey F2. Vamos a lo correcto. Lo correcto hubiera sido rey F1, alfil F8 y dama C4. Fíjate que se amenaza a la dama y si dama por B2, si las negras capturan en B2, las blancas capturan en C7. Volvamos a la posición inicial, dama C1, jaque, como he dicho antes, caballo E1 hubiera sido lo correcto, pero Taimanov juega rey F2, que es un error y le da ventaja a las negras. Ahora se está amenazando dama C4 y de nuevo no se puede capturar en B2 porque sigue dama por F4. Fischer juega alfil F8. La idea de Fischer es jugar alfil C5, pero Taimanov juega B4. La idea es privar al alfil de la casilla C5. De paso, Taimanov está amenazando la jugada torre E8. Y aquí viene un error de Fischer. En este momento, la posición negra es ganadora. Aquí las negras ganan. Fischer comete un error que no digo que sea un error decisivo, porque las negras siguen teniendo una posición ganadora, pero Fischer podía haber rematado la posición, o hubiera conseguido una posición, una ventaja aún mayor. Fischer va a jugar aquí alfil E4, y esto es un error. Lo correcto hubiera sido jugar alfil D5. Vamos a verlo, fíjate. Lo correcto es alfil D5, amenazando la torre. Torre E5, se amenaza al peón, al alfil, pero lo más importante es la jugada torre E8, alfil E4, dama B3 y C6. Y las negras tienen una ventaja prácticamente decisiva. Pero en lugar de la correcta alfil D5, como he dicho antes, Fischer va a jugar alfil E4. Y esto es un error. Alfil E4 es un error, pero la posición negra sigue siendo ganadora.
Aquí viene otro error de Taimanos. Taimanos juega aquí torre E8. Y esto ahora es un error. Lo correcto aquí hubiera sido jugar dama B5. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido dama B5, alfil D5 amenazando la torre y dama D3. Fíjate que se está amenazando. Bueno, si alfil por B4, entonces sigue dama D4. Quedaría jaque al rey y también al alfil. Por otro lado, si el alfil captura la torre, la dama puede capturar la torre que está aquí en D8. Volvamos a la posición inicial. Alfil E4, torre E8, un error de Taimanov. Alfil C6. Y aquí viene una jugada que merece un doble signo de admiración. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y a ver si eres capaz de ver la jugada que hace Taimanov en esta posición. Taimanov lleva las piezas blancas, es una posición perdedora, pero encuentra un golpe que merece dos signos de admiración. A ver si eres capaz de verlo con las blancas. Tú piensas, si fueras Taimanov y llevar las piezas blancas, ¿qué harías? No mires la planilla. La jugada que hace Taimanov es un sacrificio de dama correcto, según Stockfish. Bueno, y según Gary Kasparov también. El sacrificio de dama es totalmente correcto. Juega dama por D6, la jugada más fuerte. Sacrificando a la dama. Dama por C6 y ahora torre por D8. Se me está amenazando ahora torre por F8, al alfil. Se amenaza al alfil. Pero fíjate que Fischer tiene una dama y un peón. Y Marta y Manos, lo que puedes ver aquí abajo, lleva una torre y un caballo. De más, una torre y un caballo por una dama y un peón. Fischer juega ahora dama F6, defiende al alfil que estaba en F8 y ataca a la torre que está en D8, torre C8, dama E7, se amenaza ahora dama por B4, al rey F1, rey H7, caballo D4, alfil G7. Y aquí viene el error decisivo de Taimanov. Aunque la posición negra ya es ganadora, Taimanov podría haber resistido más con la jugada caballo F3. Taimanov va a jugar caballo B5, que es un error. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Caballo F3, dama D7, amenazando a la torre que está en C8, torre A8, torre D5, se amenaza la torre y ahora torre A7. Las blancas tienen una posición muy difícil, por no decir imposible. Así que esto a la larga lo hubieran ganado las negras sin problemas. Pero la jugada que hace Taimanov ahora, que como he dicho antes, no es caballo F3, que hubiera sido lo correcto. Taimanov juega caballo B5 y esto acelera la ventaja de las negras. Se está amenazando al peón que está en C7. Fischer juega alfil D5. Se amenaza ahora dama por B4. A3 para defender a ese peón. Dama D7, amenazando la torre que está en C8. Torre A8. F3, una jugada muy fuerte por parte de Fischer y muy aguda, muy de su estilo. G por F3. Alfil por H2. Rey G2. Y ahora aquí Fischer juega dama G7. Fíjate que no se puede capturar. Se está dando jaque y fíjate que no se puede capturar en H2 porque sigue dama E5 con jaque al rey que estaría aquí en H2 y al alfil que está en E2. De hecho es lo que sucedió. Taimanov jugó dama por H2, dama E5, se da jaque al rey y va a caer el alfil que está en E2. Taimanov jugó rey G1 y aquí en esta posición con las piezas blancas Mark Taimanov se rindió. Esta es la tercera partida, aquel match ya es la tercera derrota consecutiva. Fischer, tras esta victoria que ha conseguido con las piezas negras,
Se adelanta por 3-0. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.